Buenos días, bienvenidos a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Ya pronto estaremos reuniéndonos con la ayuda de Dios el primer domingo de septiembre para que vayan poniéndolo en oración. Dios nos ayude en todo, en nuestro regreso. Seguimos con nuestros serie de predicaciones que tiene que ver con la mayordomía. Empezamos una buena mayordomía, lo que implica la entrega completa a nuestro Señor de nuestros dones, tiempo, recursos, testimonio, amistades, una entrega total, ¿no? Colaboradores de Dios. Y por supuesto que tiene que ver en la forma en cómo trabajamos, por qué trabajamos, para quién lo hacemos y de qué forma lo hacemos, ¿no? Hemos visto muchísimos ejemplos, el cómo ofrendó la viuda y dio mucho más que los que entregaban talegas de oro. Vimos también la forma en que el Señor afectó en su conversión a Zaqueo y inmediatamente, ¿no? Él dijo, si he defraudado la mitad de mis bienes, lo doy a los pobres y el cuatro veces más a quienes les haya causado perjuicio. Y esta es una forma práctica en que la Escritura nos enseña verdaderamente alguien que ha pasado de muerte a vida. Es solo por la gracia sabemos la transformación en nuestras vidas, el andar en buenas obras, la religión, la salvación que no es por obras, es para buenas obras. Es para andar en ellas, es para glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y podemos decir que solamente los creyentes pueden hacer buenas obras aceptas a Dios por tener su naturaleza nueva, por tener sus motivos diferentes. Y sabemos que cualquier cosa que haga el hombre nacido de nuevo, para Dios son buenas obras. Y las obras grandes de los malvados por sus motivos no son aceptas a Dios. El único motivo por la que Dios acepta las buenas obras es por el amor a Dios, por su gratitud. No algo basado en egoísmo para ganar, merecer o sobornar o comprar el favor de la gracia de Dios. Por eso es que decimos que solo las buenas obras que son hechas para la gloria de Dios son aceptadas. Amor para con Dios y amor para con el prójimo. ¿Se acuerdan la acusación del diablo a Job? Era esta: Dios te sirve a cambio de bendiciones. No es que seas digno, sino que es porque le pagas, porque te sirva. El diablo veía a Job como un pagano aprovechado que se estaba sirviendo a sí mismo. Decía que no había motivos sinceros en Job. Y además estaba diciendo que Dios no era digno de ser alabado o servido. Por lo tanto, tenía que pagar para ser servido. Este es el pensamiento del diablo. Que el único servicio a Dios es por paga. Pero por el contrario, la Escritura y los creyentes sirven a Dios. Su servicio voluntario es una ofrenda de amor y gratitud.
Y por eso es que Dios no acepta más que esto. Dios lo que ve es el motivo por el cual lo hacemos. El motivo es algo totalmente determinante. ¿Es bueno o es malo? El motivo por el que nosotros hacemos algo nos sirve para darnos cuenta el por qué lo hacemos. Nos pone frente al espejo y saca a la luz nuestros verdaderos motivos. El motivo por el cual hacemos algo nos va a mantener firmes cuando viene la adversidad y nos pone a prueba. Si es egoísmo, fama, queremos aplausos, si es religiosidad o formalismo, o es un verdadero amor a Dios. La predicación de este día va a estar basada precisamente en la historia del hombre conocido como el buen samaritano. Y de aquí vamos a sacar la enseñanza. Ahí en Lucas 10, 25 dice la escritura: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos aquí la historia de este hombre y vemos cómo el maestro, el doctor, el abogado de la ley, que no era uno más de los fariseos, que al igual que la historia que vimos hace 8 días de Simón el fariseo que invitó al Señor a su casa, y al entrar esta mujer pecadora a hacer un acto de adoración, fue totalmente reprobada ante los ojos de estos fariseos hipócritas. Y vemos a hoy otro fariseo tratando de tentar al Señor. Simón tenía totalmente equivocada su visión, su cosmovisión. Él juzgó mal. Ellos estaban mal. Ellos se escondían en una falsa moralidad. Reprobaron a una mujer socialmente marginada, ¿no? La trataron como culpable, como no digna de misericordia. Y vemos cómo el Señor
le hace ver y lleva a este hombre a enseñarle que más allá de la extravagancia de esta mujer, lo que ella quería demostrar era su amor, su gratitud, y que lo hizo de una manera incondicional, genuina, y que no le importó el qué dirán. Y Jesús se agradó de su presente, de su holocausto, y puso contra las cuerdas al fariseo. ¿Por qué? Porque le dijo que los dos eran deudores, que los dos estaban exactamente en el mismo nivel, no importando lo que él pensara, su justicia propia o su moralidad o lo que él conocía o sabía. Él decía: tan necesitado estás tú como esta mujer, pero esta mujer hizo lo correcto y tú todavía estás en el camino de perdición. Ahora entonces vemos que Simón estaba equivocado totalmente, no solo en sus apreciaciones hacia los demás, sino en su juicio contra esta mujer. Estaba totalmente errado, y esto lo sabemos porque el mismo Señor se lo hizo ver. La mujer, pecadora, ahora salva, perdonada y feliz. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y al fariseo le dijo con esta enseñanza: tú necesitas arrepentirte, porque también estás equivocado, creyendo o confiando en tu propia justicia. Por lo tanto, deudor eres a la gracia. Simón, al igual que este doctor que se presenta ahora para desafiar a nuestro Señor Jesucristo, confiaban más en un conjunto de normas, de reglas, de conocimiento, que en Jesucristo. Ellos confiaban incluso en la abnegación corporal, el sufrimiento, ritos, ceremonias religiosas. Este era el error de los fariseos, su ortodoxia doctrinal. Y no le dejaba ver a Cristo y su evangelio. Ellos creían y enseñaban que obedeciendo la ley de Moisés tenía libre el camino de salvación. Y eso lo sabemos, es imposible, porque la ley exige perfección, cumplimiento total de la ley. Ellos creían que guardando la ley era el camino de ser salvos. De hecho, vean, creían que cumplían la ley, estaban tan sobrados que habían añadido 614 reglas adicionales. Y eso solo demostraba soberbia, jactancia. ¿Por qué? Porque no lo hacían, no las cumplían, pero se las exigían a otros. El apóstol Santiago dice: cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La predicación de Jesucristo no concordaba con ellos, no iban de acuerdo. El fariseo y el penitente, las rameras y los publicanos estaban claramente conscientes de que Cristo enseñaba y predicaba un nuevo evangelio. Un nuevo evangelio que era para los pecadores. Los fariseos rechazaban a Cristo y su evangelio. Es más, creían que era herejía y que merecían solamente su rechazo. Por eso estaban empeñados en presentar un caso en su contra. Le querían juzgar, le querían agarrar. Y por supuesto que no les fue fácil, sino imposible. Porque si había alguien que cumplía con la ley, ese fue el Señor Jesucristo. Él mismo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es el único que dio cumplimiento.
Es el único que la cumplió a la perfección con todos sus requisitos y estatutos. Y nunca habló irrespetuosamente de la ley. ¿Cómo pues iban a poder atraparlo? De hecho, vemos aquí a un abogado, a un doctor de la ley o a un erudito, un maestro de los fariseos. Y vemos que cuando se acerca a este hombre y con esta muy buena pregunta, ¿no? Con ese dejo de autoridad como maestro, como doctor, hacer una pregunta, lo que vemos, ¿no? Una pregunta, podemos decir la mejor pregunta que se tendría que hacer en generaciones, ¿no? Una pregunta importante. No es como dicen, ¿qué comeré o qué beberé? No, no, no. Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Una excelente pregunta, pero por motivos totalmente perversos. No por motivos correctos. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Este erudito, tenemos que decir, no es un buscador. Tampoco quiere aprender. Es más, ni le interesa. Él cree saberlo todo. No tiene interés por el camino de salvación. Él cree estar en ese camino. Él cree entender y saber, incluso está dispuesto a enseñar. No cree a Jesús. Le considera un hombre sin educación, como los otros fariseos. Como pensó Simón, si verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Pero recordemos que son hipócritas. Por eso fingen tratarlo con respeto, como maestro de la ley. Pero solo buscan ponerlo a prueba para después decirle, tu enseñanza no es consistente con la ley. Pero vean, el Señor les da una cátedra. Le enseña, no responde a su pregunta, sino no le pregunta de acuerdo a como él quiere que se le pregunte. El Señor no le dice, ¿haciendo qué? O sea, él quería, ¿qué puedo hacer? Algo práctico, algo rápido. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor no le dice, ¿qué dice la iglesia judía sobre la vida eterna? ¿O qué piensan los escribas y los fariseos o los sacerdotes? ¿Qué enseña sobre el tema las tradiciones de los ancianos? Vean, el Señor nada de esto le mencionó. Quizás el erudito esperaba algo así, pero vemos la respuesta. El Señor lo remite a las Escrituras, al Antiguo Testamento. ¿Qué está escrito en la ley? Vean. Este es uno de los principios fundamentales del cristianismo. Dejemos que la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia sea la única regla de nuestra fe. ¿Qué está escrito? La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. No importa quién dice algo en religión, ya sea un padre antiguo, un obispo moderno, o un superpredicador, o un teólogo, o un erudito. Nuestra regla debe de ser la misma que enseñó nuestro Señor. ¿Está en la Biblia? ¿Puede ser probada por las Escrituras? Si no es así, entonces no he de creer. Esta es la única regla y medida y calibre de toda verdad religiosa. El Señor remitió a este doctor, a la Escritura, a la ley y al testimonio.
Y si no hablan conforme a esta palabra que dice, es porque no les ha amanecido. ¿Qué encuentras en la ley? ¿Cómo lees? El Señor se vuelve al interrogador y saca sus motivos verdaderos de este hombre. Y cuando lo tiene, le muestra cuán podridos y empobrecidos y equivocados están. Vuelve a inquirirle, ¿qué encuentras en la ley? ¿Cómo lees? Tú eres el experto, tú eres un erudito. Tú llegaste iniciando el debate, por lo tanto, responde. El doctor de la ley, como era costumbre en ellos, traían Deuteronomio 6:5 escrito en una filactería que se ataba a la muñeca o en la frente. Este fariseo simplemente se levantó la manga de la túnica y leyó la respuesta. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a sí mismo, ¿no? Levítico 19:18 es la cita en la que se ordena y prohíbe oprimir a los pobres. Ordena no solo amor al judío, sino a sus iguales. Amor al extranjero. Los judíos en los días de Jesús habían pervertido este pasaje para decir, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Eso lo encontramos en Mateo 5:43. El Señor no contradijo al erudito. Es más, le dijo que estaba bien dicho lo que había contestado. El maestro de la ley al menos citó 3 pasajes. Vean, era alguien que tenía conocimiento. Y por supuesto que contestó mucho mejor que como lo hubiera hecho en nuestros días alguien que está letrado en la Escritura. El cristiano más instruido de hoy en día no hubiera podido dar una mejor respuesta. Vemos también cómo estos judíos eran instruidos en los conocimientos religiosos y vemos que disfrutaban bajo el Antiguo Testamento de muchas bendiciones y conocimiento de la ley en comparación con el mundo pagano. Superaban en mucho, no solo en conocimiento, sino en moralidad a muchas naciones como Grecia o Roma. Pero lo triste, por otra parte, es que el conocimiento mental, doctrinal, teológico, en cuanto a la ley escrita, en la cual estaban capacitados, no era algo práctico, no era algo profundo, no era algo que les afectaba, porque su corazón estaba lleno de incredulidad, de maldad. No eran más que hipócritas, engañadores y mentirosos. Aquí el ejemplo, tenemos a un hombre que habla de amor a Dios, de amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. Mientras que en realidad estaba tratando de tentar a Dios. Estaba tratando de tentarlo para hacerle daño, para hacerle mal. Hagamos a un lado siempre la religión de la hipocresía, de aquellos que dicen y no hacen.
El mucho conocimiento, cuando va acompañado de soberbia e impenitencia, se convierte en un gran peligro para el alma. Lo que ellos estaban haciendo era poner sobre sí mismos lo que después fue conocida como una regla puritana. A mayor conocimiento, mayor juicio. Ellos estaban acarreando mayor juicio para sí mismos. Juan 3:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ellos las sabían, pero no las hacían. Las conocían, pero no las practicaban. El escriba dio una verdadera respuesta. Sin embargo, en su boca era una mentira absoluta y una herejía condenatoria. El Señor le dijo, has respondido bien. Has respondido bien. Hazlo y vivirás. Haz esto y vivirás. Practícalo, vívelo. Ahí estaba el problema. Vean, las mismas palabras, pero con un significado completamente diferente en las enseñanzas de Cristo y la comprensión del escriba. Una aplicación diferente. Amor antes que obediencia. El más mínimo amor hará mucho más para guardar los mandamientos que cualquier cantidad de estudios sobre ellos o cualquier determinación egoísta para hacer algo bueno. Recuerda, Dios ve los motivos. La esencia del evangelio de los fariseos era el egoísmo. Sálvate a ti mismo. Vean. El evangelio de Cristo era totalmente diferente. Amor al Señor y amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Para este hipócrita ya era mucho. ¿Cómo se sentiría? Se sentía totalmente incómodo por haber sido desenmascarado. Pero vean, busca una salida. Finge estar más preocupado por la orden de amar a su prójimo. Como diciendo, ¿no? Como dijo el joven rico, todo lo he hecho. Desde mi juventud he guardado toda la ley. Al menos así lo creían. Y este cuate busca su salida fingiendo estar más preocupado por la orden de amar a su prójimo. Y tiene su salida. ¿Y quién es mi prójimo? Si no amaba a Dios, ¿cómo podía interesarse por amar a su prójimo? Santiago dice que un hombre que profesa tener fe y sin embargo no muestra su amor por su prójimo es un hombre sin fe. Es un hombre que profesa una fe falsa. ¿Quién es mi prójimo? Lo que está diciendo este hombre es, ¿quién puede reclamar mi amor? ¿Quién es mi vecino? Y entonces el Señor le lleva, ¿no? Le recuerda, le dice quién es y le empieza a enseñar la historia. Un hombre descendía por el camino de Jericó, ¿no? Le empieza a contar, lo empieza a confrontar. Y al final de esta historia el mismo Señor lo confronta. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El abogado creía conocer sobradamente la respuesta cuando se acercó al Señor para desafiarlo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto y vivirás, dijo el Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Amar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Vean,
Solo el amor puede hurgar en los más profundos secretos del hombre. La crítica no puede hacerlo. La teología nunca podrá hacerlo. El poder de las controversias nunca podrá lograrlo. Solo cuando la vida se convierte en amor, toda nuestra naturaleza arde de afecto hacia el Señor. Conocemos entonces el fin del mandamiento, es la caridad. Es el resumen de toda la ley, es la ley del amor. La ley va más allá del amor a Dios, vean, porque incluye el amor al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios significa amar al hombre. La religión es el lado divino de la filantropía. La filantropía es el lado práctico de la religión. Primero debemos de estar bien con Dios o nunca podremos estar bien con el prójimo. El problema para este erudito consiste en no conocer la Escritura, sino en no vivir de acuerdo a su mensaje. Ese es el problema. Él pasa a la defensiva. Quiere justificarse a sí mismo. Él se siente atrapado en su propia trampa. Sabe que aquellos que conocen a Dios deben de vivir de una manera diferente al mundo. Eso es lo que acaba de decir. Aquellos que tienen vida eterna, amando a Dios de verdad, amen a su prójimo como a sí mismos. La vida eterna se muestra en nuestra forma de vivir día a día, en cómo tratamos a otras personas. Y si eso es cierto, entonces el hombre arrogante, soberbio, está en graves problemas. Quiere saber a quién solo puede amar. Él pensaba, como dije hace un momento, habían torcido la ley de Dios, pensando solamente en sus iguales. Esa era su escapatoria. Pero el Señor, que conoce sus motivos y pensamientos, lo lleva a esta historia. El Señor hace una acusación grave en contra del sistema religioso. Los fariseos, dice, o sea, refiriéndose al sacerdote y al levita, su ayudante, echaron un vistazo a este hombre en extrema necesidad y no quisieron ayudarlo. Podemos decir, hasta aquí su religión. El sacerdote, dice Lucas, estaba camino hacia abajo. Regresaba de cumplir su semana de servicio. Había un rol en el servicio en el templo. Pero este hombre ya se dirigía a su casa. Por lo tanto, disponía de tiempo. Y no se trataba de elegir si adorar en el templo o detenerse a ayudar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No tenía ningún pretexto. Podía hacerlo. Tenía el tiempo, tenía los medios, incluso la motivación. Había estado adorando al Señor. Pero ese acto de adoración no había tocado su corazón. Era falso. El segundo hombre que nos habla la historia es el levita, el ayudante del sacerdote. Y algunos dicen que le ayudó bien, porque no hizo nada tampoco. A ellos se les permitía servir en el templo y sus alrededores. Eran como, podríamos decir, los diáconos de hoy. Ambos eran hombres de ministerio. Ambos eran considerados como hombres que servían a Dios. Y en ambos su pensamiento fue el mismo: no hacer nada. Ignoraron, evitaron al hombre caído,
al hombre que estaba tirado, al hombre que había sido herido por sus asaltantes. Ignoraron su dolor y continuaron su camino. Esto es lo que nos dice la Escritura. Vean, un levita, un sacerdote, viéndole pasaron de largo. No se detuvieron, no hicieron ningún acto de misericordia, no les interesó. No se nos dice nada de su pensamiento, pero se nos habla de sus acciones. Dice, pasaron de largo. Nada de ayuda, nada de palabras de aliento, nada de misericordia. Vean, lo más lamentable y triste de este asunto, hablando del sacerdote y su ayudante. La función ministerial del sacerdote consistía en ayudar a los necesitados. Una parte de sus deberes sacerdotales era servir como funcionario de salud pública. Por lo tanto, estaba obligado. Vean, ya no por misericordia, sino por su función, por lo que representaba, por lo que cobraba. Podemos decirlo, le pagaban por ser bueno. Y una parte del deber de Leví, vean, era la distribución de fondos a los pobres y necesitados. O sea, que para los dos era parte de su trabajo hacer misericordia con los necesitados, con los caídos, con los enfermos. Pero su religión de estos dos farsantes era una mera actuación de religión externa, demasiado llenos de estatus y privilegios como para preocuparse de su prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos, el amor a Dios, el gran principio que animaba a los judíos no era el amor, sino el miedo, el temor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Con ello comprendían todo el deber del hombre. Acostumbrados a ver a sus enemigos castigados por la inmediata interferencia de la deidad y conscientes de sus sufrimientos que se infringían a sí mismos por su idolatría cuando descuidaban el camino, contemplaron al Dios verdadero como un objeto de amor. Vean, de eso se trataba. Ellos temían, ellos lo hacían por temor. Esta es la ley, ¿no? Así era la ley. Se les servía por temor, no por gratitud ni por amor. En consecuencia, el Antiguo Testamento es el poder, la grandeza, la santidad, la terrible justicia del Todopoderoso. Lo que quizás sea el motivo de que los judíos no estaban capacitados para la guía de motivos superiores, el amor. No lo conocían. Ellos vivían bajo el temor. Pero en el Nuevo Testamento, la misericordia, la bondad de Dios se manifiesta en la forma más majestuosa y atractiva. Cuadros de misericordia, como el del hijo pródigo o la mujer pecadora, producen gratitud y la gratitud amor.
mucho ama, dijo el Señor, al que mucho le es perdonado. Pero ¿qué debemos entender por amor a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Qué es lo que debemos entender? Es que el deseo de agradar a Dios debe de ser el principio más elevado y vigoroso que nos disponga en todo momento. Poner a Dios por encima de nuestros intereses egoístas. Preferir y priorizar la gloria de Dios a cualquier otro motivo propio. Recordar que para gloria suya nos creó, nos formó y nos hizo. Vean, el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor a nuestro prójimo es nunca hacerle daño. El apóstol Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo. De manera positiva debemos de estar siempre listos, ansiosos para hacer al prójimo todo bien posible que esté a nuestro alcance. ¡Cuán difícil es esto! Vean. Es un desafío al testimonio cristiano. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿O cuánto tratamos de esforzarnos para hacerlo? O dicho de otra forma, ¿cuánto trabajo nos cuesta cumplirlo? A veces creo que estamos como los fariseos. Sabemos y tenemos el conocimiento. Sabemos lo que tenemos que hacer. No es ignorancia. Es falta de voluntad. Pero tenemos que recordar que estamos obligados. Es la ley del amor. Amar a nuestro prójimo. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra ofrenda voluntaria a Dios. Y vean lo que se nos dice, como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor propio. El amor propio es un deseo de felicidad. Y si tenemos una visión justa de la felicidad, nunca entonces seremos desviados al egoísmo. Pero si no, entonces estamos en problemas. El egoísta está siempre preocupado por sí mismo. Esa es la esencia del egoísmo, pensar, vivir para sí mismo. Primero yo, después yo, el medio yo y al último yo. Y tiene miedo, recelo de hacer bien al prójimo. Vean, pensando que disminuye su propia felicidad, ¿no? Si hablamos de dar, de hacer bien, entonces tengo que negarme a mí mismo. Tengo que despojarme de algo, de tiempo, recursos, dones, talentos, para ayudar a mi prójimo, para amarlo como a mí mismo. Vean. Pero el hombre que se guía por el amor propio, racional, sabe que cuanto más vaya más allá de sí mismo, cuanto más acciones y misericordias tenga para los demás, más aumentará y extenderá su propia felicidad. Pero además, añadirá gloria a Dios por sus buenas obras. Porque eso es lo que dice la Escritura. Para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. El amor hace aceptables todos nuestros servicios. Recuerda, Dios ve el cómo, los motivos, conoce el corazón. Por lo tanto,
lo que se hace, Él lo ve. No es tanto lo que se hace, sino el espíritu con el que se hace. Porque el amor es un efecto del corazón y de la voluntad. Vuelvo a decirlo, no es tanto lo que se hace, sino el espíritu con el que se hace. Porque el amor es un efecto del corazón y de la voluntad. Por eso a veces decimos, da más el que quiere que el que puede, porque Dios conoce los motivos y las intenciones. Y las más pequeñas muestras de voluntad lo demuestran. Y eso lo vemos, lo tenemos claro en la ofrenda de la viuda. Vean, el Señor dijo que esta viuda había dado mucho más que todos los que dieron. Mucho tesoro, mucho oro. El cambio de mente de Zaqueo, ¿no? El ungüento de la mujer pecadora. Y ahora la actitud de este samaritano. Vean. El buen samaritano, quedó escrita su historia como algo bueno. Es conocido por su bondad, por su forma de actuar. Sabemos y debemos recordar que la vida eterna nunca será ganada o resultado de las buenas obras, que siempre es el resultado de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo y a través de Él en nuestras vidas. Pero también debemos de recordar que la salvación, que no es por obras, es para buenas obras. Y que no es motivo de orgullo ni para sentirnos justos, sino recordar que Dios ha sido misericordioso, muy misericordioso con nosotros. Por lo tanto, podemos mostrar misericordia y compasión a los demás. La gracia no deja lugar para la justicia propia, pero es la base de la compasión. Es lo que Jesús enseña a través de esta parábola. El samaritano, vean, no tenía ninguna razón lógica para preocuparse por el hombre herido. El judío le era un extraño. Es más, muchos se veían como enemigos. Hay quienes dicen que se odiaban. Y un enemigo jamás hubiese actuado de la misma manera con él. Vean, esos pensamientos, no es mi enemigo, no hombre, ¿qué se va a preocupar por mí? Si el sacerdote y su ayudante no tuvieron misericordia, que eran uno de sus iguales, cuanto menos razones tenía el samaritano para ser compasivo. Pero vean, el amor de Jesús siempre está fuera de toda lógica. En cierta manera, la compasión del samaritano, vean, arruinó y cambió todos sus planes personales. Estuvo dispuesto, vean, a entregarse antes a sí mismo. Esto es lo que cuenta. No solo en su tiempo, que lo que dice se detuvo, bajó de su cabalgadura, le da los primeros auxilios, ¿no? Vino y aceite, lo monta en su cabalgadura, vean, lo ayuda. Por supuesto que esto afecta su economía, pero él está haciendo uso bueno de su mayordomía. Paga por sus cuidados y suponemos que se le acabó su presupuesto, su dinero. Quizás iba de compras, quizás era un mercader,
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se le acabó lo que llevaba. ¿Por qué? Porque se ofreció a pagar después lo que hiciera falta. Para alguien que quizá ni siquiera sobreviviría. ¿Qué es lo que vemos también aquí? Un amor desinteresado. No esperaba nada a cambio. Porque quizás, vuelvo a decir, ni siquiera sobreviviría este hombre. Pero él se negó a sí mismo. Dejó de hacer todo lo propio. Vean, iba hacia un lugar y tuvo que regresar a la posada, a buscar una posada. El viaje, por supuesto, para él representó un sacrificio porque fue largo y agotador. ¿Por qué? Porque él lo hizo a pie, ya que el herido fue echado sobre su cabalgadura. Vean. No se preocupó por los peligros. Se preocupó por su prójimo. Luego, en la posada no buscó a alguien para pasarle el problema. No llegó corriendo y lo aventó y dijo, bueno, a ver quién se ocupa de él, yo ya hice lo que pude. No. Él se siguió preocupando por su prójimo, haciendo a un lado sus asuntos. Ayudó al herido, cuidó de él lo mejor que se pudo, corrió con los gastos generados, prometió pagar lo que se fuera generando. Lo mismo de con el esclavo Onésimo de Pablo, cárgalo a mi cuenta. Si algo te debe, cárgalo a mi cuenta. Vean. Era un hombre confiable este samaritano. Era de buen testimonio. ¿Por qué? Porque le fiaron. Creyeron en su palabra. Era un hombre confiable. Prometió pasar a pagar después y le fue aceptado. Vean, una mayordomía práctica. Algo que incluye todo de nosotros. Ahí está. Hemos estado hablando, predicando de la mayordomía. Tiempo, voluntad, amor, recursos, dones, talento, testimonio, todo lo que incluye nuestra vida, todo lo que podemos hacer para la gloria de Dios. ¿Qué testimonio? Ayudar a alguien que no puede pagarme, a un desconocido, hacer un sacrificio, invirtiendo tiempo, fuerza, recursos. El samaritano sabía que este hombre estaba medio muerto, por lo cual no era capaz ni siquiera de expresar agradecimiento o devolverle la ayuda o pagarle. Por supuesto que quizás cuando regresara el samaritano, este hombre ya se hubiese ido porque se hubiese recuperado. Es más, quizás jamás le volvería a ver. Pero el samaritano cumplió la ley del amor. Él estuvo dispuesto, vean, cumplió. Por eso es que el Señor utilizó esta historia para darle cátedra del verdadero amor, de los verdaderos motivos. No solo de doctrina o de teología, el amor práctico al doctor de la ley. El samaritano cumplió la ley del amor paso a paso. Él estuvo dispuesto a dar en secreto.
guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Él no tocó trompeta, no lo pregonó en público, no buscó los elogios. Dio amor, tiempo, energías, recursos, todo lo que tenía disponible, y lo hizo sin condiciones. Algunos teólogos dicen que el levita y el sacerdote no se detuvieron por el temor, la preocupación de que los ladrones regresaran o que fuera una trampa en la que podían haber caído. Da lo mismo. Ellos dijeron, si me detengo, ¿qué me pasará a mí? ¿Qué podrá sucederme? Pero pasó el buen samaritano y cambió la pregunta. Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará a él? ¿Qué será de él? El amor en práctica. En el amor no hay temor, no hay egoísmo. ¿Qué le pasará a él? Los líderes religiosos solo vieron a un hombre indigno de misericordia, el cual podía meterles en problemas y podía trastocar sus vidas o causarles daño, ¿no? Mientras el samaritano vio en el caído un hombre digno de tener misericordia. Un caído, un necesitado, un semejante, un prójimo, dice la Escritura, que merecía ser tratado con dignidad, con amor. El samaritano quizás recordó y puso en práctica lo que el sacerdote y el levita no hicieron: amar a su prójimo como a sí mismo. Tarde que temprano todos seremos llevados por el Señor a alguien que tiene necesidad. Y lo más probable es que también tenga la intención de utilizarnos. Mantengamos los ojos abiertos y el corazón dispuesto, porque al fin y al cabo, tú y yo también somos prójimos de alguien. El punto es este. Al doctor de la ley se le preguntó: ¿quién es? ¿Quién de estos tres te pareció que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta la sabemos. Estaba tan estupefacto, estaba tan avergonzado, que ni siquiera quiso decir que fue el samaritano. Él lo que contestó y dijo: el que usó de misericordia con él. Vean, el que usó de misericordia con él. ¿Quién quisiera ser tú de estos tres? ¿A quién te reflejas? ¿En quién te ves en el espejo? Vuelvo a decir, tú y yo, tarde que temprano, tenemos que enfrentarnos. Tenemos prójimos o seremos prójimos de alguien. La pregunta es para cada uno de nosotros: si seremos hallados fieles
como mayordomos. ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo actuaremos? ¿De qué forma glorificaremos a nuestro Dios si hacemos y ponemos en práctica la ley del amor? O bien, si por nuestras malas obras, nuestras malas decisiones, el nombre de Dios es blasfemado. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, porque avanzamos, Señor, porque nos damos cuenta, porque somos confrontados, porque somos animados, Señor, a cumplir con la ley del amor, amar a nuestro prójimo, pero amarte a ti con toda nuestra alma, fuerzas y mente. Gracias, Señor, por recordarnos nuevamente que somos medios útiles en tus manos. Moldéanos, Señor, a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser de testimonio. Ayúdanos verdaderamente a darte la gloria y la honra que mereces. Mueve nuestra voluntad, Señor, nuestras intenciones, nuestros anhelos. Utiliza nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. Y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros este día. Les invitamos, les seguimos diciendo que nos vamos a reunir el primer domingo de septiembre ya en nuestro local para nuestros cultos, nuestras actividades. Vamos a tener algunos cambios entre semana, pero continuamos el día lunes, miércoles y viernes de aquí a septiembre. Hasta luego.